¿Quieres escuchar un relato súper positivo después de una primera mala experiencia? Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos con Ruth Casanovas, mamá que se leyó mi libro Dar a luz con hipnoparto y nos cuenta su parto natural en hospital. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 102 del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth. Hoy tenemos con nosotras a Ruth Casanovas para contarnos su relato de parto. Hola Ruth, bienvenida. Hola Paula, ¿qué tal? Gracias. Pues súper bien, súper feliz de tenerte aquí. Ya me escribiste por Instagram y ya dije, wow, vente al podcast para contar porque podía leer tu ilusión, ¿no? Y tu oxitocina y tu emoción de haber tenido un parto, pues que estabas muy feliz con cómo fue, ¿no? Y la verdad que estaba eufórica. La oxitocina hizo de las suyas y pensé, tengo que escribirle a Paula porque de verdad que sí que hice ¿no? todo el trabajo, pero fue gracias a ti también, creo, que tuve un parto tan bonito y tan mágico y tan sanador. Qué guay. También. Bueno, yo lo que hago es poner como la semillita, ¿no? Al final, bueno, para conectar contigo y dejar que esa mamífera salga, ¿no? Y poder evitar, Sí. pues lo que hablábamos antes, ¿no? De intervenciones a veces no necesarias también. Pero es muy guay, muy necesario. Muchísimas mujeres me escriben diciendo cómo les sirven estos relatos que vamos grabando en el podcast. La verdad es que son de mis episodios preferidos a grabar porque me encanta escucharos y creo que sirve un montón para empoderar, para tener referentes, ¿no? de mujeres que han tenido buenas experiencias, que es súper importante. Sí, y así lo llevas muy metido en la cabeza en el momento del parto, de pensar, no todo tiene que ir mal, hay mujeres que han tenido partos maravillosos y yo me centro en eso. Sí, así es. Qué guay. Pues a ver, Ruth, tú te leíste mi libro, Dar a luz con hipnoparto. ¿Habías escuchado los podcasts también? Sí, la verdad es que me los iba escuchando durante el día, ratitos que iba teniendo. No creo que los escuchase todos, pero la mayoría sí. Hubo uno en particular, uno que grabaste con Blanca Herrera, me Sí, parece, que hablabais del dolor en el sí, parto. Ese creo que lo escuché como 2 o 3 veces porque me vino muy bien. qué guay. La verdad, la vi una matrona muy, muy sensata que sabía mucho, tenía mucho conocimiento, ¿no? en su campo Sí. y me pareció una maravilla y lo escuché varias veces. Ella es súper crack y ese episodio es muy chulo. El libro también, algunas partes también las había repetido de leer varias veces y la app también, las relajaciones me las ponía antes de acostarme con los auriculares Qué bien. y me vinieron de coña. Súper bien. Qué guay escucharte. Entonces, bueno, antes de avanzarnos mucho y ir al parto, explícame un poquito cómo supiste que estabas embarazada de este segundo bebé. Pues mira, Marc fue un bebé muy, muy buscado. Hemos estado casi 3 años para que yo me pudiese quedar embarazada por segunda vez. Vale. Picamos muchas puertas, al final encontré a una ginecóloga, Laia Vidal, de Ah, hecho, mira. que fue la que me escuchó y me dijo, aquí hay algo mal, tenemos que mirarlo. Y supe que estaba embarazada, pues entre la segunda visita de Laia, que ella me había Wow. dicho, no, tú no te preocupes, que ya para agosto ya estarás embarazada. Y yo pensando, esta mujer, no sé cómo es tan optimista si yo llevo casi 3 años aquí solo por venir a verla y ya se cree que... Y sí, sí, lo acertó, la verdad. Claro, en estos 3 años había visto tantos test negativos que Oh, pensaba, es que algo no funciona. O quizá me compro los test que están mal o hay algo en mí. Estaba yo sola, justo llegaba mi pareja de trabajar y cuando se lo enseñé es que se quedó como parado también, ¿no? Pensando, estás tanto tiempo y al final lo hemos conseguido. claro, o sea, qué importante hablar de esto y visibilizarlo, porque creo que a veces se habla poco de ese proceso para un segundo bebé, ¿no? Que a veces igual entendemos muy bien a una pareja que no tenga hijos y que le esté costando mucho, pero se habla poco de esta búsqueda en un segundo bebé que puede costar mucho también y también hay, bueno, pues se puede vivir pues con mucha dificultad, ¿no? Psicológicamente pues no es fácil afrontarlo cuando tú quieres dos criaturas, ¿no? No,
Es muy duro y más pensando que ya éramos fértiles, ya habíamos tenido un bebé y no nos había costado. Sí. Han sido unos años muy duros, la verdad. Pero al final pues lo hemos conseguido y Mark ya está aquí. Estamos muy, muy, muy felices, un poco cansados, pero Ah, muy felices. sí, sí, con un segundo bebé la verdad es que mejora la cosa. Yo lo veo ya un poco desde perspectiva y mejora, pero sí que es verdad que no es lo mismo solo un bebé que tienes, bueno, aún es duro, pero tienes algún ratito, con un segundo ya esos ratitos se van, ¿no? Pues sí, sí, Muy pero bien. bueno, felices igualmente. Claro que sí, se tiene que disfrutar de todas las etapas con lo bueno y con lo malo, ¿no? Qué bien, pues me alegro un montón de que viniera este embarazo. Entonces, bueno, súper feliz de ver las 2 rayitas. Entonces, ¿cómo Mm. viviste este segundo embarazo? Pues al principio con mucho miedo. Todos los miedos que no había tenido en el primer embarazo, que era solo subidón, aquí al principio mucho miedo, ¿Vale? porque pensaba que en cualquier momento se podía ir, ¿no? De pensar, ostras, lo que ha costado en que llegase, y yo lo explicaba, pero lo explicaba como seria, en vez de estar súper contenta. Mm, Y mis amigas me decían, pues tendrías que estar eufórica. Digo, ya lo sé, pero es que hay algo en mi cabeza que no me deja estar contenta hasta que no sepa que está todo bien, hasta que no me hagan una eco, hasta que no oiga el latido. Al principio estaba muy asustada y con mucho miedo. vale, o sea, sobre todo el momento entre que te hiciste el test y Sí, tuviste la primera eco, que serían sobre la semana 12, ¿no? sí, más o menos. Sí Vale. que me fui a hacer una eco antes porque necesitaba quitarme un Mm, poco esta presión. Y cuando me dijeron que sí que había latido, ya pensé, bueno, un primer paso. Ya la siguiente eco, que ya se verán las semanas de gestación y todo, seguramente ya cambiará la cosa, pero al principio fue eso, mucho, mucho, mucho miedo. claro, es que al final todo afecta, ¿no? Y si tú vienes de un camino en que te ha sido fácil quedarte embarazada, el embarazo va bien, ¿no? Es como que no tienes razones, pero cuando vienes de un proceso que te ha costado más, pues yo creo que tu mente, bueno, todo esto ya ha influido, ¿no? Entonces Sí. tienes que traspasarlo, ¿no? Que madurarlo, que soltar también. Aunque el corazón decía que estábamos súper Sí. contentos, la cabeza era como muy racional, Mm, decir, no, no, hasta que no te hagas la eco, no te hagas ilusiones porque puede ser que no vaya bien. Y no, claro. afortunadamente no pasó nada de eso, todo súper bien. El embarazo lo he vivido muy tranquila y muy, no sé cómo decirlo, muy empoderada también, porque ya teniendo una experiencia ya previa, supongo que te ayuda un poco a saber por dónde irán las cosas. Sí. Y lo bueno ha sido que ha sido un embarazo muy sano. Yo me he encontrado bien en todo momento. Así que al principio entre el miedo y el cansancio estaba un poco regulín, pero después ya una vez pasado este primer bache, ha ido todo genial, la Qué verdad. bien. ¿Y cómo te preparaste al parto? Aparte es tu segundo evento, explícame cómo te preparaste para el segundo comparado con el primero, ¿no? También. Pues en el primero lo que sí que vi diferente es que no me había preparado mucho. Solo hice el curso preparto que te ofrecen en atención primaria, que fue como muy básico, muy de que te explicaban ¿no? de soltar el control, 4 pinceladas, hice un curso de esferodinamia, pero aquí me quedé. Y en este pensé, no, teniendo la experiencia que tienes previa, en este tienes que saber más. Y Mm, pues me leí muchos libros, uno de ellos el tuyo. Estuve con muchos temas de afirmaciones, sobre todo, y no sé qué más hice. Sobre todo esto, el leer sí, mucho, informarme, escuchar muchos podcasts, y eso fue lo que me ayudó también. Y los relatos de parto, sobre todo, de pensar que tuvieses un parto malo no significa que todos vayan a ser malos. sí, Las experiencias de otras mujeres también te ayudan y ver cómo se desencadena el parto y todo. muy bien. ¿Y qué es lo que te gustó y te sirvió más del libro? Pues me gustó mucho el tema de cómo prepararlo con las afirmaciones. Por eso no me lo había planteado nunca, ¿no? De qué poderosas son las palabras Sí. y cómo nos calan de alguna forma. Y sobre todo me hice como un listado de afirmaciones, de pensar, has parido ya una vez, tu cuerpo sabe cómo hacerlo y tu hijo sabe cómo nacer. Y eso ya hemos estado aquí y vamos con todo. Esto me sirvió muchísimo. También cambiar el nombre de contracciones a olas, ¿no? Porque contracciones era Mm, como algo negativo, por decirlo así de alguna forma. Y el tema de las respiraciones creo que también fue clave para mí, ¿no? El respirar y el exhalar, mm, como explicas en el libro. Esto cuando estaba teniendo contracciones fue lo que más mejor me ayudó. qué bien, es que la respiración es sí, súper importante.
Neus, cuéntanos unas pinceladas de tu primer parto, sin ir súper en detalle, pero para entender después esta preparación que has hecho, ¿no? Y este trayecto que has hecho para el segundo parto y después ya nos vamos a que nos expliques este segundo parto. Sí, pues yo parí en marzo de 2020, justo cuando había empezado la pandemia. Y que esto también lo digo para poner un poco en contexto de cómo estaba todo. Hice una fisura de la bolsa y ya me fui para el hospital a explicarlo y a ver qué tenía que hacer. Como Julia, que es mi primer bebé, venía con un ERP, un peso pequeño por edad gestacional, ahora Ujú. ya habíamos quedado con las matronas y con las ginecólogas que seguramente me lo iban a inducir. Y yo el día antes de la inducción ya hice la fisura de la bolsa. Igual tu cuerpo lo sabía, ¿no? Sí, Pero sí, bueno. sería por ahí con donde iban los tiros, pero igualmente me pusieron las prostaglandinas y yo hasta ese momento, la verdad que no tenía contracciones, no notaba nada, pero me las pusieron y al cabo de una hora o así empecé con contracciones, pero súper dolorosas. O sea, pasé de 0 a 1000, Vale. porque las contracciones que empecé a tener ya eran cada minuto súper, súper dolorosas y la verdad que yo no estaba preparada para pasar tanto dolor y creo que me bloqueé. Me bloqueé muchísimo y no había forma yo de pensar qué podía hacer. Me hicieron un tacto y me dijeron que estaba solo de 2 centímetros y ahí me hundí, pensé, y con el dolor que estoy pasando solo estoy de 2 centímetros. Total, que aguanté todo lo que pude. En el siguiente tacto, que perdí la noción del tiempo, ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, me dijeron que ya estaba de 9 centímetros y yo allí ya peté. Me eché a llorar, dije que por favor me pusieran la epidural y me insistían. Transición. Sí, sí, sí. Después al leer el libro lo pensé, pues en ese momento, Claro. pues sí, pues ya no podía más. Ya es que estaba agotada. No es que fuera un parto muy largo, pero es que fue tan intenso y tan doloroso, porque no era una intensidad como la que viví en el segundo embarazo, pues en Mm, el segundo parto. Era dolor, pero muchísimo dolor. Y pedí la epidural y entonces todo se ralentizó. Claro, yo no tenía la sensación de querer empujar. Cada vez que tenía una contracción, a Julia le bajaban mucho la frecuencia cardíaca. mm. Y entonces vino la ginecóloga y nos dijo, Julia está sufriendo, tenemos que sacarla ya, porque si no tendrás que tener una cesárea. Y al final fue un parto intervenido con forceps. Ujú. Y claro, pues todo esto te va quedando grabado, ¿no? Entre el miedo del Claro. contexto que había fuera. Además, cuando ingresé en urgencias, tuve que estar, no sé, como 2 o 3 horas yo sola. No dejaron a mi pareja entrar conmigo. Entonces, claro, vinieron, me propusieron lo de las prostaglandinas. Yo en ningún momento pensé en dudarlo de lo que estaban ofreciendo, ni qué beneficios tenía, qué pasaba si no esperaba, todo lo del Brains, que después Sí, lo recibí. En ningún momento se me pasó por la cabeza ni plantearlo de cómo iba yo a decir que no a una intervención de sí, personal que sabe, ¿no? Cómo claro. va la cosa. Vale, y entonces de aquí, ¿no? De esta experiencia que viviste, al segundo dijiste, no, vamos a cambiar la cosa. De Entonces, ¿cómo esto- empezó tu segundo parto? ¿Rompiste aguas también? ¿O no, cómo fue? este fue como muy diferente. Era un miércoles por la tarde, por la noche, y fui un momento al baño y vi que tenía un hilillo de sangre. Y pensé, oye, aquí hay algo que pasa, ¿no? Y recuerdo que cogí el móvil y escribí a mi madre y le dije, ten el móvil cerca esta noche porque no sé yo si pasará alguna cosa. Y lo primero que hizo fue llamarme, ¿estás bien? Digo, sí, sí, estoy perfecta, pero no sé, hay algo que puede pasar. Y nada, cenamos, acosté a Julia y me puse a dormir porque pensé, quizá hay alguna cosa, vamos a ver qué. Y fue ponerme en la cama, estirarme y ya empecé a notar alguna contracción. Pero bueno, empecé con las respiraciones, todo perfecto. Y incluso entre contracción y contracción iba durmiendo un ratito, iba cerrando los ojos. Hasta que llegó un punto que pensé, ostras, ya creo que son bastante seguidas. Y desperté a mi pareja y le dije, grábame porque creo que ya empiezan a ser muy seguidas y ya las voy notando bastante. Y miramos el cronómetro que hicimos con la app, con Ona, y las tenía cada 5 minutos. Vale. Entonces ya empezamos el zafarrancho de combate de llamar a mi madre para que viniese, se quedase con Julia. Yo mientras tanto yo estaba súper calmada, me fui a dar una ducha y mi pareja en plan, pero venga, vamos, que estás ya con contracciones cada 5 minutos. Pero como yo esperaba el dolor de las contracciones del primer embarazo, claro, yo pensaba, yo las tolero súper bien, digo, esto será que vamos para largo. Mm,
Y nada, cogimos el coche, eran las 2:22 de la mañana, porque cuando me senté lo miré y nos fuimos para el hospital, que teníamos un ratito, como unos 40 minutos o así. Vale. Durante el trayecto, yo con la música, con la playlist que me había hecho, con mi música motivante, relajante, y llegamos al hospital, pasamos enseguida, porque claro, eran sobre las 3 de la mañana, no había nadie, y la comadrona me propuso de hacer un tacto para ver cómo estaba. Y me mira y cambia su cara, porque claro, ella me veía bien. Y dice, es que estás de 9 centímetros ya. Y claro, mi cara fue ¿de 9 centímetros? Digo, pero si no tengo casi, o sea, no es que no tuviese dolor, porque sí que lo iba notando, notaba una cierta intensidad, pero lo llevaba tan bien, respirando tranquilamente, que no me dio la sensación de que la cosa fuera tan inminente. Mm. Y nada, enseguida ya nos pasaron a sala de partos. Allí vinieron otras 2 comadronas encantadoras, la verdad, y me preguntaron cuál era mi idea de plan de parto. Les conté que yo pues había tenido un primer parto duro y que quería intentar a ver si podía conseguirlo sin epidural, un parto natural. Me dijeron, bueno, pues lo llevas muy bien, está todo de cara para que sea así. Y nada, al cabo de un rato yo iba con las contracciones, entonces me puse la máquina, la TENS, que me Ujú. vino súper, súper bien. No pensé que me fuese a ir bien, la tenía allí como un recurso por si acaso, ¿no? Que la había ¿En qué cogido. momento? O sea, te la pusiste en ese momento Sí, en el en el hospital, no la hospital. habías En utilizado casa no, antes. porque no lo No te necesitaba. dio tiempo No, casi, y ¿no? aparte de Sí. eso, como estaba acostada medio dormida, tampoco no me dio mucho tiempo. Y al cabo de un rato de estar allí, en una contracción, me dio la sensación que me había hecho pis encima. Y no es que ella había roto la bolsa. Vale. Y al cabo de un rato les dije a las comadronas, es que tengo muchas ganas de ir de vientre. Digo, ya sé que no es muy bonito, digo, pero es que tengo que ir de vientre. Y entonces, claro, las dos abrieron los ojos y dijeron, no vas a ir de vientre, es que ya vamos a empezar a tener las sensaciones de que quieres empujar. Digo, amigo. En ese momento fue muy gracioso, nos reíamos mucho con mi marido porque Sí. fue como muy, ¿cómo estás pensando en ir de vientre si lo que estás es pariendo? Claro, que realmente es esa sensación, ¿no? Es que tengo que ir de vientre. Y ella seguramente mirándote en plan, no, 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 que aquí van a hacer el bebé y eso no te son... muevas de aquí. Sí, no te vayas, No, que eso son muy buenas noticias, ¿no? sí, Y quiere decir que el bebé ya sí, sí. está saliendo. Pues nada, y al cabo de poco de decirles esto, ya tuve la necesidad como de empujar. No sé, deberían ser como las 3:30, las 4 de la mañana. Lo digo más o menos porque había un reloj por ahí, pero la verdad es que casi ni lo miraba. Y nada, empecé con el expulsivo, con muchas ganas de gritar, pero unos gritos que no sabía ni que mi cuerpo podía hacer, porque salían, no sé ni de dónde salían, como muy guturales, como muy... ¡ah! Y sí que fue muy intenso. En algún momento incluso llegué a decirles, no puedo más, pero con mi pareja habíamos practicado mucho frases que yo sabía que me podían ayudar. Y la verdad que gracias a él también, que es que me apoyó muchísimo, me sujetó las manos y gracias a todo eso yo pude hacerlo. Wow. Mm. ¿En qué posición estabas aquí? Estaba de pie apoyándome con las manos en la camilla, porque era Vale, la posición también. en la que me encontraba más cómoda, la verdad. ¿Y nació así tu bebé en esta Sí, posición? nació así, las comadronas se Wow. agacharon y me cogieron el bebé mientras salía, porque yo pensaba, es que me da la sensación que me voy a partir por dentro, me quemaba todo. Y sí, se agacharon detrás mío, que yo pensé que me estaban haciendo alguna cosa, porque, claro, notaba como mucha presión. Y al no tener la experiencia anterior, porque al ponerme una epidural todo esto no lo sentí, Claro. no sabía lo que iba en ese momento. Y nada, no sé cuánto rato fue, pero nació Mark, fue como un momento de, ya está aquí, y lo he conseguido así de esta manera, estaba como eufórica en ese momento. Yo nunca me he drogado, ¿eh? Pero supongo que drogarse es una Es algo sensación así. similar a lo que sentí yo en ese momento. Increíble, la verdad. Guau, increíble. Entonces lo cogieron las comadronas y te lo Y me lo pasaron dieron por enseguida. delante. Claro, yo de pie, Sí, pensando, nunca había pensado que pues, se podía parir de pie. No todas las fotos, vídeos, todo lo que ves siempre son mujeres estiradas, muy sí. pasivas, y yo pensando, estás de pie, estás empujando y justo te acaban de dar a tu bebé. No sé, en ese momento pensé, es que puedo subir al Everest ahora mismo.
la verdad. Increíble, sí, sí. Vale, y entonces, bueno, ¿y cuánto rato, entonces más o menos de la fase descendente, cuánto rato estuviste más o menos, lo sabes? Pues mira, Mark nació a las 5 menos 10 de la mañana, o sea, creo que relativamente poco. Sí, una Una hora o algo así, horita, ¿no? una cosa así, más Sí. o menos. Vale, y entonces, vale, tuviste a Mark en tu Mm. pecho y aquí que te invitaron a tumbarte, te quedaste de pie, porque imagino que las piernas las tendrías hiper Sí, cansadas, ¿no? sí, la verdad es que estaba muerta. En algún momento que tenía en el expulsivo, entre contracción y contracción, me decían, ¿y qué quieres esto? ¿Quieres lo otro? Y yo les miraba y les decía, es que yo solo quiero dormir. En plan, me duele todo. Por favor, quiero dormir. Claro, obviamente no puedes ponerte a dormir, pero tu cabeza creo que hace un poco de las suyas. Y en el Sí. momento que me dieron a mar, me dijeron que qué quería hacer, si sentarme, tumbarme, quedarme de pie. Y entonces ya sí que pedí de sentarme un poquito, así un poco incorporada, aunque no estuviese tumbada, Mm, porque ya estaba realmente cansada, las piernas me temblaban del esfuerzo y todo claro. que habíamos hecho. Y nada, me tumbé, les pedí que quería hacer un pinzamiento óptimo hasta que el cordón dejase de latir para poderle dar toda la sangre. Y me dijeron que Ujú, ningún problema, y me dejaron incluso tocarlo, todo súper bien. Es que respetaron todo lo que quería. También les había dicho que quería hacer un alumbramiento que no fuese dirigido de la placenta, si podía ser, sin ujú. oxitocina, sin nada. Me dijeron que ningún problema, que según fuéramos viendo. Y el problema fue que la placenta no salía. Estuvimos Vale. como una hora y algo así y no salía. Entonces me dijeron, mira, ¿te importa si probamos a ver con un poco de oxitocina, a ver si sale? Porque, claro, esto lo tenemos que ir controlando. No está sangrando mucho, el útero sí que va haciendo, pero necesitaríamos que saliese. Y entonces dije Ujú. que sí. Ya pensé, bueno, ya has tenido el parto, ya tienes a tu hijo aquí, estamos haciendo Sí. piel con piel. Digo, bueno, y le costó un poquito de salir a la placenta, incluso estaba el ginecólogo por ahí rondando, porque me dijeron, si no salen 2 minutos, tienes que ir a quirófano para poder quitar la placenta, porque claro, ya por los tiempos que estamos manejando vamos como un poco tarde. Y creo que en el último segundo la placenta salió, por fin. Lo soy yo, ¿no? Y Sí, dijo, no, no, creo que sí. aquí no voy, Creo que salgo. ahí la cosa estuvo más, sí, más o menos. Y sí, salió y ya nos dejaron estar piel con piel a los tres. Y ¿Y entonces pinzaste, en qué momento pinzaste? ¿Antes de la oxitocina? ¿Después? ¿No te ¿sabes acuerdas? que no me acuerdo? Una vez alumbraste la No, placenta. fue un poquito antes, No, creo. Porque antes recuerdo de que ya tenía alumbrarla. las pinzas cogidas de Mark Vale, Fue un poquito antes, pero sí que nos habíamos fijado que el cordón estaba completamente blanco y que no latía. Fue antes de qué alumbrar la guay, placenta. qué regalo, muy bien. ¿Y quién lo pinzó? Mi marido. Porque yo le dije, yo ya no quiero saber nada, yo tengo a Mark aquí, digo, si quieres hazlo tú y si no quieres no pasa nada, que lo Vale. hagan ¿Él lo ellas. había hecho con el primero o con la primera, con Sí, Julia? Sí, vale. y también lo había hecho él. Es una sensación rara, ¿no? Porque es como más duro de lo que te piensas. Sí, es duro, pero bueno, en algún momento hay que cortarlo, ¿no? Hay que empezar la vida, él tendrá Totalmente. su movimiento, yo el mío, y sí. Sí, muy bien. Genial, pues no sé, yo creo que lo has contado todo de la lactancia. Cuando te lo pusiste aquí en el pecho, en algún momento después empezó a cogerse el Y pecho. se enganchó, lo que pasa que me molestaba un poco, la verdad. Él estaba dormidito y yo iba notando un poco de dolor. Con la anterior, con Julia, la lactancia fue un poco desastre, Vale. porque ella me hizo grietas solo en sala de Uf, partos. Tenía el frenillo y yo lo pasé muy mal. Con la lactancia iba un poco a ver qué iba a pasar esta vez, porque lo luché mucho y no lo conseguí. Estuve los 3 meses y medio primeros sacándome leche yo con el sacaleches para poder dársela, porque nada más cogerla, ella lloraba y yo lloraba porque sabía lo que quería y sabía el dolor que tenía. mm, Pero claro, en plena pandemia no habían grupos de lactancia, intentamos una asesora de lactancia, pero fue todo muy, muy complicado. Así que la lactancia para mí era un temón esta vez y no lo he conseguido. Creo que estando el segundo día posparto ya pedí que me dieran la pastilla para cortar la subida de la leche
Y lloré mucho, muchísimo, porque era una decisión que me costó mucho aceptar. Sí. Con Julia había pasado un duelo Mm, con el tema de la lactancia y esperaba que esta vez fuera bien para poder sanar un poquito la anterior. Y no fue así. Y cuando pedí la pastilla lloré muchísimo, mm, pero ahora estoy muy feliz porque pienso que es la decisión que más me ha cuidado a mí, a mi salud mental y a mi familia, sí, porque yo tengo que, delante de todo, tengo que estar bien y ahora pasa por darle un biberón a Mark. Yo estoy bien y se lo doy claro. feliz y agradecida de la vida. Qué bien que cuentes esto también, ¿no? Porque creo que la lactancia no es fácil. Justamente estoy empezando la formación para ser asesora de lactancia también, porque me Mm, parece muy importante tener ese acompañamiento, ¿no? Y a veces, lo que cuentas, entender que a veces no funciona y que en este momento tú también es tu segundo bebé, tienes dos criaturas en casa y lo que dices tú, que estar bien es la prioridad, ¿no? Y si ya tenías una experiencia que te había costado un montón y finalmente no acabó de funcionar, pues oye, a veces dices, vale, pues priorizo el estar bien. Y hoy en día también hay muchas formas de dar el biberón, ¿no? O sea, que al final puedes tener esta conexión de muchas formas, con otros momentos también, ¿no? En el cambio de pañal, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y ujú, no es solo lactancia, evidentemente, ¿no? La lactancia como te lo pone fácil, pero puedes hacer esa conexión, este vínculo de muchas otras formas. Y me parece muy guay que lo compartas porque creo que a veces nos podemos sentir mal por tomar una decisión o por no poder lograr algo, pero es que no siempre se puede conseguir, ¿no? Y a veces que se trata de pasar un duelo, de aceptar y mirar, vale, pues cómo puedo vivir esta época, ¿no? Pues de la mejor forma posible con el biberón y disfrutarlo. Para mí ha sido una decisión muy difícil y un momento muy difícil, pero es lo que más me cuida, a mí y a mi familia, y creo que he tomado la decisión que tenía que tomar. Totalmente. Porque claro, todos los inputs que recibes es que la lactancia materna es lo mejor para ti, para tu bebé, pero ¿y si no funciona? Claro. Hay veces que pues quizá a mí fue por dolor, porque era muchísimo dolor. Y el primer mes de Julia yo me lo pasé Mm, aterrorizada de cogerla porque sabía que cuando la cogiese me iba a pedir el pecho mm, y me dolía muchísimo. Y pensé, es que no te puedes permitir volver a pasar por aquí. no, Así que pues han ido así las cosas totalmente. y ahora le doy el biberón y se lo doy contenta y feliz, la Y verdad. tanto. Sí, sí. Qué bien, pues sí, qué bien que lo cuentes. Bueno, y tu pareja, has explicado un poquito, ¿no? En el momento de la fase descendiente, cuando ya estaba naciendo tu bebé, que te dijo alguna afirmación positiva, que le cogiste la mano, pero ¿y cómo fue ese acompañamiento durante el embarazo y en el parto en general? ¿Cómo describirías que fue su acompañamiento? ¿Él también se leyó un poco el libro o algunas frases o le pudiste comunicar parte de su rol? Le hice un poco el trabajo Vale, previo, ¿no? De marcarle ciertos puntos del libro de esto me parece importante, creo que tú también te lo tienes que leer, sí, porque mi pareja es sanitaria también, los dos somos enfermeros y digo, yo ya sé que tú sabes muchas cosas, has asistido a algún parto incluso porque él trabaja en emergencias médicas. vale. Digo, pero lo que has visto tú, creo que tienes una visión muy sesgada. Digo, Mm, los partos acostumbran a ir bien, todos. Y sí, ya le había hecho un poco de trabajo previo. Y él siempre muy receptivo de decirme, haremos todo lo que tú quieras, todo lo que tú necesites, que para algo eres tú la que va a dar a luz. Y siempre me decía, dime cómo te puedo ayudar o qué es lo que puedo yo hacer para que tú estés bien y para ayudarte. Le dije, mira, tú solo estando aquí, escuchándome y que se te queden las frases estas que yo te voy diciendo, mm, que creo que son las que me van a ayudar, yo creo que con esto ya haces suficiente. Y sí, fue así. La verdad, estuvo muy al pie del cañón. Me ayudó cuando yo le decía que ya no podía más, él me iba repitiendo las frases, pero no como una máquina, mm, no, sino con cariño y con sí, sentido y creyéndolo él también, que eso también es lo que me ayudó. claro. Y pensé, si él cree tanto en mí, es que realmente puedo. Sí, oh, qué potente esto, ¿no? Porque sobre todo en algún momento que Mm, dudas o que piensas, uff, o si es un primer parto podrías pensar no lo he hecho nunca, si es un segundo podrían venirte imágenes de lo que pasó en el primero, ¿no? Y que te vayan recordando, que crean en ti, hace que se potencie, pues cómo te sientes tú, ¿no? Y en el momento que no crees en ti, dices, ah, bueno, como ellos sí que creen en mí, venga, sí que puedo, claro, ¿no? Y te aferras a eso, sí. sí, totalmente. Ah, te iba a preguntar también antes de que te vayas, que si no, Mm. recibiré 100 mensajes. ¿Dónde diste a luz? ¿En qué En el hospital? Hospital Sant Joan de Déu, en Vale, Barcelona. muy bien. ¿Y el primero? ¿En el primer parto? También, También, vale, también, pero también. situaciones Mismo. diferentes, 100% momentos diferentes, contexto diferentes. también muy diferente. Sí.
Qué bien, bueno, qué bien que, porque después, al final, cuando las mujeres, ¿no?, queremos escoger dónde dar a luz, pues aunque tenemos que mirar muchas cosas, no solo coger una experiencia, pero ayuda, ¿no?, un poquito a decidir. Sí, sí, totalmente. Y a mí escuchar y leer los relatos de parto de otras mujeres, de verdad que son de las cosas que más me empoderó también de cara a pensar que podía tener un parto bonito como yo lo quería. Qué guay. Muy Mm. bien, pues muchísimas gracias. Disfruta mucho de la biomaternidad, disfruta mucho Sí, de Mark muchas gracias, Paula. y bueno, eso, ya seguro que este relato va a llegar muy lejos. Espero. Sí. Y nada, muchísimas gracias a todas y a todos por escuchar este episodio, estos relatos. Tenéis bastantes relatos ya en el podcast si vais tirando atrás. Voy a contar cuántos hay porque yo creo que deben haber unos 15 o... Sí, unos 15 o 20 deben haber ya. Y después en mi web también, ¿no? Los podéis leer por escrito. No todos, Ruth me lo va a mandar en algún momento, por ejemplo. A veces los publico más tarde, a veces antes, pero vais a mi página web mybabymybirth.com, vais a recursos, relatos de parto, y ahí podéis también leer muchos relatos que también empoderan y creo también es guay escucharlos y después leerlos, ¿no? Porque, bueno, el input o cómo te llega también es diferente de voz que después también por escrito. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.